Hola amigos de Richie Blog, el día de hoy tenemos para ustedes un videoprograma muy entretenido. Vamos a hablar de uno de los mejores discípulos de Chuck Norris y el día en que este campeón de kickboxing y estrella de Full Contact de los Estados Unidos se enfrentaría a nuestra estrella mexicana, Jorge el Maromero Páez. Me estoy refiriendo al poco carismático Troy Dorsey. Troy Dorsey era un fenómeno para el kickboxing en su modalidad Full Contact, ya que tenía un dote natural para medir las distancias, una buena inteligencia muscular y sabía usar muy bien las piernas, tenía los espacios muy bien medidos y de repente colocaba unas patadas en ángulos simplemente imposibles, estaba muy bien entrenado. Troy Dorsey entrenaba en los mejores gimnasios de Estados Unidos, en las mejores academias y fue alumno destacado de una de las academias de karate de Chuck Norris. Sí, Chuck Norris en persona había entrenado a este astro de las artes marciales, pero ni el entrenamiento con Chuck Norris lo habría preparado para enfrentar a un mexicano, a un caballero águila como Jorge el Maromero Páez, el mero boxeador de México. Así que si acabas de llegar a este canal, te voy a pedir que te suscribas, toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Troy Dorsey tenía una excelente técnica en el kickboxing, un excelente dominio de todas las distancias y un corazón de guerrero. El nativo de Memphis, Texas, era un boxeador y experto en el kickboxing en la modalidad de Full Contact. Un récord mundial único ostentaba el estadounidense Troy Dorsey. Había entrenado en el dojo de Chuck Norris y era uno de los pocos hombres en el mundo que había sido entrenado personalmente por el mismísimo legendario Chuck Norris, el invencible Chuck Norris. 33 victorias y 24 victorias de ellas las ganó por nocaut en el kickboxing. Dorsey quiso experimentar en el box porque él creía que sería más fácil dominar en el box que en el kickboxing. Pero nada más alejado de la realidad, ya que en el box puede ser que uses menos golpes que en el kickboxing, pero estos golpes que utilizas son más intensos y los enfrentamientos de box generalmente son más intensos que los de kickboxing. Al tener los puños como armas y no las piernas, instas al rival a la pelea cuerpo a cuerpo y a corta distancia. Y en el kickboxing puedes resolver las peleas debido a las patadas, debido a la larga distancia. Pero aquí no es así, en el boxeo estás a cuerpo y en distancia corta y esto lógicamente te hace estar más expuesto a los golpes. Troy Dorsey ostentaba un muy buen récord y aunque perdió 2 veces, esas 2 derrotas se consideran muy controversiales. En 1985 Troy Dorsey quiso conquistar un mundo del que quizás no tenía idea, que era totalmente distinto al de las artes marciales, empezando que el boxeo es un sistema de combate y no es un arte marcial y esto los hace tan diferentes como el agua lo es del aceite. Dorsey subestimó al boxeo y asumió que no sería la gran cosa acostumbrarse al ritmo de combate y a las reglas. Se sentía muy salsa y muy seguro en el box que había aprendido con Chuck Norris y sus escuelas de kickboxing. Troy Dorsey se enfrentó a los mejores super gallo y pesos pluma de la época, perdiendo contra la gran mayoría de manera contundente. Aunque su valor para probar suerte en el boxeo es algo que se tiene que subrayar e incluso admirar, ¿por qué no? Una de sus noches más inolvidables sería la de su primera gran oportunidad mundialista contra el Maromero Páez, que en ese tiempo estaba por llegar a su mejor momento, un consolidado guerrero que llevaba la fiesta a todas y cada una de sus peleas. Y es que, mis amigos, Jorge el Maromero Páez es único en su estilo, no hubo, no hay y no habrá otro como este verdadero showman. El Maromero contagiaba su alegría, les podía poner una madriza bailando a sus rivales. Su bonita forma de ser conectaba con la gente, aparte de tener una condición boxística por demás que aceptable. Una muy buena pegada, sus combinaciones educadas y siempre eran combinaciones de 4 o 5 golpes, un excelente cabeceo y muy buen juego de cintura. Quizá lo único es que en la corta distancia le entraban siempre muchos golpes, esquivaba bien, sabía pelear hacia atrás, un peleadorazo Jorge Maromero Páez en toda la extensión de la palabra, y Troy Dorsey cometió el terrible error de subestimar al Maromero Páez, llamándolo un payaso de rodeo que no le duraría ni 3 rounds.
Esa noche el maromero salió inspirado porque desde los primeros rounds impuso su supremacía con unas chulísimas combinaciones y unos muy buenos embates que terminaron por llevar a la lona a Dorsey. Troy Dorsey cayó en el round número 2 y estaba recibiendo la paliza de su vida, y es que es muy diferente el kickboxing al boxeo, y lo mismo pasa cuando un boxeador quiere incursionar en las artes marciales mixtas, una paliza segura, ya que el box es un sistema de combate, no un entrenamiento marcial. Arranca la campanada inicial y el hijo de Chuck Norris embate con todo al carismático Jorge Maromero Páez, que esa noche había salido disfrazado de un Batman mexicano. Dorsey atacaba al californiano haciendo gala de sus mejores combinaciones, también hacía gala de la pobre técnica que tenía para boxear. Round 2. El maromero Páez haciendo gala de su técnica, conectando bellísimos volados al rostro y fuertes combinaciones al cuerpo de Dorsey, uppercuts que empezaban a imponer respeto al legendario alumno de Chuck Norris. Dorsey se empeñaba a fuerza de llevar la pelea al terreno cuerpo a cuerpo y Dorsey lo único que hacía era empujar al maromero Páez con su hombro. Esto lo aprovechaba el maromero para contragolpear la quijada y el cuerpo con tremendos uppers y combinaciones salidas de todos lados. Los impactos del mexicano eran mucho más violentos y certeros que los del hijo de Chuck Norris. Sin embargo, al mexicano también le estaba costando un brutal trabajo mantener su distancia ideal, ya que Dorsey no dejaba de avanzar. Dorsey, a pesar del dolor, a pesar de haber caído, a pesar de todo el dolor que sentía que le infligía Jorge el Maromero Páez, heroicamente no dejaba de ir hacia adelante, y en su camino de repente llegaba a conectar algunos buenos golpes al Maromero Páez, hay que decirlo. Y la pelea siguió así, muy intensa, una pelea de choque, una pelea fajadora. Round 7 y 8, Dorsey saca todo su boxeo sucio y Dorsey le pisa el pie de adelante al Maromero Páez para agarrarlo en cortito y que no se le mueva tanto para poderle conectar algún golpe que lo derribe y que pongan las tarjetas parejas de nueva cuenta. Al parecer la decisión de los jueces se inclina por el maromero, quien derribó a Dorsey y en toda la pelea no dejó de aguantar y contragolpear al más puro estilo mexicano. Y Dorsey esa noche también tenía algo de mexicano, ya que insistía a toda costa pelear en el terreno cuerpo a cuerpo, no se le despegaba al maromero, no se le rajaba, era como esos perros que te muerden y la mandíbula se les queda trabada. Muy bien Dorsey, le aplaudimos su vergüenza deportiva y su enorme valor. Qué bien se fajó Dorsey, la mera verdad, porque el maromero es cosa seria. Por cierto, estoy trabajando en un video donde platicamos y analizamos la vez que el Maromero Páez perdió contra Oscar de la Hoya. Para mí, en esa pelea que se dejó ganar, pero eso lo analizaremos en un futuro videoprograma. Te invito a que te sigas quedando con nosotros, disfruta y quédate hasta el final, que aún hay más que decir de este épico combate. Dorsey en los últimos rounds estaba recargando todo su peso contra el maromero y el Maromero Páez batallaba muchísimo para sacárselo de encima. El mexicano tuvo una idea y empezó a empujar a Dorsey y a encontrar un pequeño espacio. Contragolpeaba con uppers a la quijada o fuertes combinaciones al cuerpo, lo primero que se encontrará en su radar visual. Jorge Páez hizo una pelea muy inteligente, mantenía la calma y en esta pelea demostró a toda la afición que Jorge el Maromero Páez también podría llegar a ser calculador y paciente, un peleador muy inteligente. En esta pelea, si nos ponemos a analizarla detenidamente, nos encontramos a un Jorge Maromero Páez bastante frío, calculador y muy inteligente. Subrayo la palabra inteligencia, porque sí, tenía bastante inteligencia dentro del ring Jorge Maromero Páez. Siempre mantenía la calma. Mantuvo la calma que el Maromero Páez ya había descifrado a la perfección el estilo de Dorsey desde el round número 3, y a pesar de los esfuerzos de Dorsey no le pudo ganar a un maromero inspirado, un maromero inteligente, decidido y sobre todo con la cabeza fría para no calentarse y cometer el error de abrir la defensa, y sobre todo porque Dorsey también estaba imparable, lanzaba muchos golpes pero conectaba pocos, y Páez lanzaba un par de ráfagas efectivas que sumadas todas hicieron a Dorsey más lento, y estaba más lento Dorsey porque estaba cansado y muy golpeado, estaba muy adolorido. Los ganchos al hígado en el cuerpo de Dorsey comenzaban a sentirse su efecto muy marcado. Dorsey estaba muy adolorido, pero a pesar de eso se negaba a ceder un solo centímetro. Dorsey estaba a lo máximo de la adrenalina. Ya en el round 11
11, la resistencia de Dorsey le permitía darle una batalla complicada al azteca, pero en este round el Maromero Páez empezó a lucirse. En el round 11 el Maromero Páez empezó a sacar tremendas combinaciones de más de 4 golpes, aunque Dorsey no se le rajaba a los intercambios de golpes. Demostraba una gran fortaleza y un espíritu de lucha inquebrantable. Ya llegamos al round número 12 y esto es el apocalipsis. Los dos siguen golpeándose en la corta distancia. Dorsey sabe que necesita noquear y que no se va a llevar la pelea por decisión. Pero es poco probable que Dorsey haga algo, ya que en ocasiones los golpes de Dorsey lucen ya sin fuerza. Los golpes del Maromero Páez, sin embargo, se ven sólidos y duros. Dorsey está en problemas, pero resiste heroicamente. Se mantiene de pie a pesar de la tremenda paliza que le está dando el Maromero Páez. El Maromero Páez demostró firmemente que el boxeo es algo totalmente distinto al kickboxing y gana por decisión el Maromero y nos ha regalado una joya para la historia del boxeo internacional. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy su servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV. Si este video te gustó, hazme el favor de compartirlo con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.